responderemos una gran pregunta que me hice antes y que seguramente les interesará a muchos de ustedes. Los vikingos que vinieron a establecerse en Normandía se convirtieron en francos. ¿Pero qué sucedió para que los escandinavos, a quienes los eclesiásticos francos calificaban de paganos y saqueadores, se distinguieran por muchas cosas? ¿Podrían los francos asentarse en Normandía con el consentimiento del rey en lugar de oponerse? ¿Y qué pasó después? ¿Puede Guillermo el Conquistador ser considerado un noble franco o debe ser considerado un escandinavo? ¿Cuál era la lógica de Roland una vez que Normandía le fue confiada? En definitiva, muchas preguntas fascinantes que responderemos juntos basándonos en el trabajo de los historiadores. En términos de terminología, como quizás ya sepan, y como indica el autor Pierre Baudouin, el término vikingo no se usaba de la misma manera que nosotros por los contemporáneos, siendo los contemporáneos las personas que vivieron en esos tiempos. Estos últimos, en particular los francos y los anglosajones, preferían el término pagano, danés o normando. Así que no es casualidad que hoy hablemos de Normandía y no de Vikingia. El término vikingo se refiere comúnmente a los escandinavos que participaron en expediciones marítimas del siglo VIII al XI. Por eso hablaré de los vikingos en lugar de los normandos al referirme a los escandinavos. Confundieron al resto de Europa. Pero no se establecieron en la actual región de Normandía, para aclarar este punto. Los ataques vikingos en Occidente probablemente iniciaron alrededor de 787 o 789. Se dirigen primero hacia las Islas Británicas. El primer ataque vikingo registrado en Francia ocurre en 799. En Vendée, Carlomagno, emperador franco desde el año siguiente, reacciona de inmediato al comprender la amenaza. Fortifica y coordina las defensas del litoral franco y forma escuadras para contrarrestar los ataques. Esta organización resistirá y trabajará, aunque no impedirá la enorme presión que logrará ejercer un rey danés. Godfred en la Frisia, Frank en 810 en respuesta a la presión carolingia en Sajonia. Carlomagno muere en 814. Pero el sistema de defensa implementado, habiendo demostrado su eficacia, mantendrá a los vikingos a raya hasta 830 en el Mar del Norte y 840 en la costa atlántica. Los territorios francos se debilitan y desorganizan debido a la inestabilidad política causada por disputas dinásticas. Rob del canal La Historia con una gran H lo explica muy bien en uno de sus videos enlazado en la descripción. Se volverán un blanco atractivo para los vikingos. Los ataques en Francia se intensifican. Daurostad en Frisia es saqueado anualmente desde 834 hasta 837. Rouen es incendiado en 841. 843 París en 845. Luego, todo el Valle del Sena es golpeado, de 851 a 853. Luego vienen Tours en 853 y Orleans en 854. Esta lista, que no es exhaustiva, solo se alarga hasta su paroxismo entre 856 y 861. En resumen, los territorios francos sufren una presión creciente y difícil de soportar. Vikingos en ese momento buscando saquear, comerciar y encontrar tribu. A pesar de algunas concesiones territoriales menores y frágiles en Frisia, los daneses no tienen una verdadera base en territorio carolingio. Tras una breve pausa, la presión nórdica se reanudó con más fuerza en los años 870, culminando en el asedio de París de 885 a 887, que cuenta muy bien el amigo Roma. Carlos el Gordo, que básicamente bajará sus pantalones ante los vikingos cuando llegue a las afueras de París para levantar el asedio. Gros va a perder en el sentido literal. Como resultado se convierte en Charles Le al perder Gros. No, Carlos el Gordo termina siendo depuesto en Francia Occidental y es reemplazado por Eudes, quien defendió París contra los vikingos. El agitado final del siglo IX también ve la probable instalación de los primeros colonos escandinavos en la desembocadura del Sena, con el acuerdo tácito de las autoridades francas, según Pierre Baudouin. Y quizás por la falta de consenso, Roland, de quien hablaremos enseguida, habría sido parte. Jean Renaud está de acuerdo en este sentido, indicando además que el rey de Francia Occidental busca desde 897 negociar con lo que ellos llaman los vikingos del Sena. Sin embargo, es posible que se toleraran algunas colonias escandinavas en las desembocaduras del Sena. El plomo, de orígenes poco claros, se desmorona y emerge a partir del siglo X, y liderar en la región bandas vikingas de saqueo, antes de ir a romperse los dientes en Chartres en 911. Frente a esto, Carlos el Simple, que ascendió al trono de los francos occidentales después de Eudes, busca sin sorpresa resolver el problema vikingo. Estos últimos siguen ejerciendo una presión insostenible sobre su territorio.
Después de que Roland sufre una dura derrota, sin que su banda sea destruida por completo, se dirige voluntariamente hacia él para iniciar las negociaciones. Estos eventos llevan al acuerdo de Saint-Clair-sur-Epte, una encantadora comuna en la actualidad. Este acuerdo es crucial en nuestro tema del día. Este acuerdo, del cual no conocemos los términos exactos, hizo que a cambio de una cesión territorial que incluye el territorio entre el Epte y el mar, con Rouen y la Baja Sena, Roland aceptaba el bautismo, volviéndose cristiano y fiel del rey, mientras mantenía la plena propiedad de sus tierras, pudiendo transmitirlas a sus herederos. Y se comprometía a asegurar la tutela regni, o sea, la protección del reino. Esto primeramente contra las bandas escandinavas que podrían intentar subir por el Sena, acción que él y sus sucesores llevarán a cabo. Una anécdota que interesará a los seguidores de la serie Vikings, que no tiene nada de documental, cabe recordar. De acuerdo con los historiadores Baudouin y Bouet, el tratado indicaba que Roland se casaría con Gisla, una joven de sangre real. No obstante, este hecho fue debatido por largo tiempo, pues según los autores, no se halló evidencia de una hija de Charles. El simple, por ende, hacía esta cláusula automáticamente, de la cual solo había rastro en ciertos cronistas normandos, potencialmente absurda, y con el objetivo de presentar a Roland de manera especialmente favorable. Sin embargo, estudios más recientes, lo que también confirma Jean Renaud, quien atribuye 6 hijas a Carlos el Simple, estiman que en 911 el rey de Francia tenía una hija llamada Gisla, pero que solo era una niña pequeña. En el momento del acuerdo, habría fallecido antes de alcanzar la edad adulta y antes de que pudiera tener lugar el matrimonio. La serie muestra maliciosamente la consumación del matrimonio, sin siquiera mencionarla. Esto explicaría la zona de sombra y la duda que aún persiste sobre el tema, debido a que no contamos con los términos precisos del acuerdo, como les mencioné previamente. Sin embargo, de este acuerdo nació Normandía, la más duradera de las fundaciones políticas creadas por los escandinavos en Occidente. La cesión de un territorio a Roland, acompañada de una cláusula de conversión para él y para sus compañeros, así como la lealtad que debía a los soberanos carolingios, se prolongaba de muchas maneras, una práctica común en el mundo francófono. Esto, junto con otros elementos que analizaremos, conducirá a un genuino éxito político. Normanda, en particular, permitida por lo que podemos calificar como asimilación de los normandos a su entorno franco. Como resumen Pierre Baudouin y Trevor Rowley, el éxito político de los normandos se debe en gran parte a su elección deliberada de integrarse en el entorno franco en el que se desarrollan. Iniciada por los primeros condes normandos de Rouen, Baudouin también estima que hay primeros contactos desde finales del siglo IX. Roland y sus sucesores se asimilan rápidamente y voluntariamente al mundo franco, ya sea administrativa o culturalmente. Esto sucedió dentro de las redes de poder del Reino de Francia Occidental. Esta voluntad de inserción y asimilación al mundo franco fue determinante para el futuro del Principado normando. Durante su gobierno, los condes y duques de Normandía adoptaron elementos del derecho escandinavo, pero organizaron su estado según el modelo franco. Además, con su conversión, los normandos crearon una cultura híbrida. Jean Renaud estima así que la primera generación de normandos tenía una fe mixta, es decir, mezclando creencias cristianas y escandinavas, y que muchas tradiciones paganas se practicaban entre ellos, algunas de las cuales sobrevivirían un tiempo. Paralelamente, según Roland, los líderes normandos se casaron rápidamente con la nobleza franca, aunque no de manera sistemática. Así, Roland se casó con Popa, hija de un noble franco que había secuestrado en Bayeux a finales del siglo IX, y originalmente era su fría. En síntesis, una concubina o segunda esposa, según el derecho escandinavo de la época, con quien tuvo un hijo, Guillermo I de Normandía, conocido como Guillermo Longuepé, que fortaleció su territorio. Fue un devoto cristiano que se casó con una franca llamada Lutegarda, siguiendo las tradiciones francas. Por su parte, Trevor Rowley aclara que Guillermo aceleró la integración de prácticas francas en la corte normanda, incluso comenzando la construcción de un castillo en Fécamp en el mundo franco. De todo esto surgirá rápidamente y lógicamente durante el siglo X, entre los normandos y sus descendientes, una cultura que será a la vez escandinava y franca. No sin fricción, ya que los normandos, los más reacios a esta integración cultural, religiosa y social, se rebelarán varias veces. Además, y esto va a interesar especialmente a todos los normandos que me están viendo, según Baudouin, la implantación escandinava no pareció alterar significativamente las estructuras de asentamiento ni las comunidades rurales autóctonas del territorio.
Rowley coincide señalando que culturalmente no hay duda de que la mayoría de los normandos siguieron siendo francos. Renaud resume todo esto de la siguiente manera, cito: no hubo segregación entre el antiguo hábitat y el nuevo. Los escandinavos se adaptaron al molde preexistente. Para los historiadores es claro y sin ambigüedad. Los vikingos de Normandía buscaron desde el principio asimilarse a su entorno directo. Arqueológicamente esto se confirma. Para afirmar esto me baso en los elementos y el trabajo de síntesis compartido por mi amigo excavator, uno de los talentosos divulgadores en arqueología de la etiqueta Heródoto. Aunque los elementos arqueológicos que ilustran las huellas de las colonizaciones vikingas antes del 911 son relativamente escasos, los elementos arqueológicos que demuestran una posible escandinavización. Los registros de Normandía después del Tratado de 911 son casi inexistentes. ¿Y por qué? Bueno, simplemente como hemos visto, porque parece que los normandos se instalaron en los lugares preexistentes por un lado. Esto coincide con la perspectiva de los historiadores que hemos analizado. Por otro lado, reconstruyeron los edificios que ellos mismos destruyeron décadas antes, en su estilo románico original, como afirma Renaud. También es importante tener en cuenta que los vikingos, y luego los normandos, no eran, a escala territorial, fundamentalmente muy numerosos. Terminando de explicar todo esto, sin embargo, esto no significa que los vikingos y luego los normandos no tuvieron un impacto significativo. En la actual Normandía, claramente no es así. En realidad, los expertos en la materia discrepan sobre este punto. ¿Cuál es la parte de la cultura escandinava y cuál es la parte de la cultura franca en la historia normanda del siglo X? Sin embargo, una cosa es segura. Los normandos, que solo forman una parte de la población del territorio, como se ve en el mapa de la colonización escandinava de Normandía, pertenecen a ambos. Aunque se integran bien al modelo francés, aún mantienen fuertes lazos comerciales, culturales y políticos con Escandinavia. Es a principios del siglo XI cuando los normandos, bien integrados en su entorno francés, se alejarán aún más de sus orígenes escandinavos, por razones complejas. La corte normanda mostró hostilidad hacia la conquista danesa de Inglaterra, liderada por Sven de la Barba Bifurcada, rey de los daneses, y su hijo Knut, quien le sucedió. Esto provocó la huida del rey inglés Athelred, apodado el Desconsejado, que se refugió en Normandía. Esto junto con el interés de parte de la élite normanda por las oportunidades de expansión en Italia, como los Hauteville. Una posible reorientación de los intercambios escandinavos hacia otros territorios ayuda a debilitar aún más el vínculo entre Normandía y Escandinavia. Incluso cuando los normandos, que han estado allí durante un siglo ahora, son entonces plenamente parte de la Europa cristiana. Podemos decir entonces que Guillermo II de Normandía, conocido como Guillermo el Conquistador, era más un franco que un vikingo unas décadas después. Sin ninguna duda, sí. Por lo tanto, ¿es posible decir que los vikingos de Normandía, los normandos, se convirtieron en francos? La respuesta parece ser sí, debido a que la identidad normanda de la época pertenece completamente, pero con sus particularidades. Por supuesto, lo has entendido, no tengo dudas, a la esfera cultural franca. De hecho, el tapiz de Bayeux que muestra la conquista de Inglaterra por Guillermo opone a los francos. A los ingleses entender en general, los francos a los anglosajones o los franceses a los ingleses. Según las traducciones, los normandos del siglo XI se consideraban simplemente como francos. Según Pierre Baudouin, el antiguo francés regional de Normandía de la época heredó solo alrededor de 150 palabras de norrois, principalmente del vocabulario marítimo. En resumen, Normandía es la heredera de Rolón y sus vikingos, quienes son el origen de su doble naturaleza. Una integración voluntaria y ágil en su entorno y en el sistema francés. Integraron elementos culturales escandinavos donde creían que tenía sentido. En aproximadamente un siglo, los vikingos de Normandía se transformaron en francos. Queda una pregunta espinosa. ¿Puede un normando del siglo XXI afirmar hoy en día que desciende de los vikingos? En este caso, lo que a menudo se entiende por vikingos cuando se hace la pregunta o se lanza la afirmación. Hablamos de los escandinavos que se establecieron en Normandía hace más de 1000 años. ¿Entendido? Desde un punto de vista cultural, lo has entendido. Esto no tiene mucho sentido dado la rápida asimilación de los escandinavos, haciendo que hace un milenio los normandos pertenecían a la esfera cultural franca, que luego se convertirá en francesa.
Desde un punto de vista genealógico, es posible que tengas entre tus antepasados descendientes de galo-romanos, francos, africanos, magrebíes o asiáticos, según tu historia familiar. 1 o 2 escandinavos de Normandía. Gracias por acompañarme en este nuevo mini documental. Te invito muy cordialmente a visitar la página de Indiegogo del proyecto de la Puerta de los Halconeros, para que podamos ser transportados a la Normandía del siglo XI. Este mini documental te permite captar una pequeña parte del ambiente actual. El enlace a la página está tanto en la descripción como en el comentario fijado. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho haciendo clic en la campana. Es muy importante porque si no, no lo verás o en cualquier caso tendrás muchas menos posibilidades de ver los próximos videos. Dale like si te gustó el video y cuéntanos en los comentarios. ¿Esperabas la respuesta de los historiadores? Te invito a viajar siglos atrás junto a Roland Aron Cebot